Espérese, ¿a dónde se va? Espérese, que está empezando 7 días y usted que ya se fue, regrese a este espacio de información con Obed Rosas y con su servidor en este ya inicio, bueno, más bien fin de semana, inicio de fin de semana, en un día fresco, Obed, Lluvioso. lluvioso, grato en el Valle de México. Por supuesto que usted que está en el norte de la República quisiera también que ya cayera un aguacero. Pues sí, eso es lo que queremos también desde el centro de la República, donde estamos felices de que caiga agua, pero sí que también llueva hacia el norte. ¿Cómo estás, Obed? Muy bien, Álvaro, ya aquí listo en este viernes 13, que no sé si es de buena suerte, mala suerte para Pues quienes creen eso, ¿no? mira, la superstición trae mala suerte, así es que Esa es buena. como tú quieras, Esa es es buena. buena o mala, como quieras verlo, ¿no? Bueno, el chiste es Mañana que es el Día del Padre, ¿cuándo es el domingo? el El domingo 15. es el tercer domingo de junio. O sea, Bueno, ya te festejarás ahí ya te voy a decir tus peques, pero no son ya tan ya peques. están grandes mis muchachos, pero fin, felices para inaugurar las celebraciones hoy, ¿no? Sí, desde hoy empiezan y ya hasta el domingo que Ayer se hubo ven. pronóstico de heladas, entonces se van a materializar. Yo espero que sí. Pues, Álvaro, indudablemente el tema es desde el sábado pasado, desde viernes, sábado, domingo, todo lo que ha dejado las protestas, las movilizaciones en California contra las redadas, contra la cacería de el gobierno de Donald Trump contra todo aquello que huela a migrante, aunque muchas veces no lo sé, porque hay detenciones que incluso son personas que no son migrantes, ¿no? No, en realidad el fascismo, Tal cual. una de cuyas características es atacar al Al otro. diferente. Y en este caso, la batida de Donald Trump y de su gobierno es contra quienes tienen una piel de un tono diferente al de los supremacistas, de los fascistas. Entonces, esta ofensiva que comenzó hace exactamente 8 días, hace 8 días comenzó los operativos del ICE, esta agencia de migración, y en Los Ángeles hace exactamente una semana comenzó lo que ha marcado desde entonces la agenda hasta el día de hoy. Y precisamente en este punto que haces la idea del fascismo, la instauración ya abiertamente, descaradamente del fascismo, Álvaro, pues será uno de los temas porque tenemos este famoso, que digo, lo hicieron famoso, es infame realmente, el cártel del regreso del tío Sam, ahora pidiendo ayudas para deportar denunciar y deportar a migrantes, pero también las distintas narrativas que se han ido armando de los supremacistas blancos, que tú fuiste de los pocos que lo advirtió en el inicio con la foto que justamente hablábamos antes del programa. Sí, sí, hay mucha trampa, hay mucha manipulación, hay mucha mentira. En México, por parte de los opositores, de los vendepatrias, como yo les denomino, y en Estados Unidos de esos fascistas que además de detestar a los mexicanos de manera particular, inventan efectivamente teorías de la conspiración para justificar justamente sus agresiones contra los mexicanos. Y esa fotografía de hace exactamente 8 días de un personaje que videograbó de un youtuber trumpista que fotografía y videograba a un embosado que se trepa a una patrulla vandalizada y que rodean patrullas a las que se les prende en fuego, y luego el tipo con el dorso desnudo, embosado y ondeando una bandera de México. Yo desde que vi eso dije, esto me huele a manipulación. Y luego, hurgando en la propia cuenta de este personaje, resulta que es un trumpista que interpretó como un mensaje de Dios el atentado contra Donald Trump en la campaña, el balazo que le pegó en la oreja,
Entonces, no digo que él sea el autor de una conspiración. Lo que digo es que hay elementos para que uno analice si se trata de un montaje, de una provocación, de, por supuesto, la justificación, la coartada, para que otros estadounidenses digan, vean lo que están haciendo los mexicanos, y ahora se convoca a convertir en soplones a los propios estadounidenses o a que denuncien a los invasores. Invasores extranjeros. Pues sí. Así les llaman. Ya no nos metamos en la historia de a quién pertenecían esos territorios antes del siglo XX. No, porque van a decir que eres tú de los que están impulsando esa teoría de la reconquista de Porque México. hay quienes están efectivamente impulsando que hay hordas comunistas en México que quieren volverse a apoderar de esos territorios de América, como le llaman a Estados Unidos. Y que yo jamás le digo América a Estados Unidos, porque americano yo soy. Todos somos americanos, Claro. ¿no? Y no necesariamente solamente los que viven en Estados Unidos. Exactamente, pero bueno, pues los gringos están acostumbrados a ese tipo de prepotencia desde que América para los americanos. La doctrina Monroe. No. América es, en todo caso, a su América, como le llaman ellos, a Estados Unidos, allá ellos. Pero, en fin, también se aviva con esta conducta tan hostil de estadounidenses, la conducta hostil también de mexicanos. Exacto. Entonces, yo digo, hay que actuar siempre con mucha inteligencia, evitar caer en la provocación, evitar caer sobre todo en conductas violentas, ser muy firmes, muy dignos en nuestro patriotismo, pero no darles lugar a los estadounidenses a que nos agredan, precisamente porque ve uno ejemplos como del subsecretario de Estado de Estados Unidos respondiendo a un tuit, a un mensaje de una ciudadana mexicana. En eso anda el subsecretario de Estado de Estados Unidos, ex embajador, apenas unas horas después de entrevistarse con la presidenta de México. Bueno, es parte del ánimo que priva en el gobierno de Trump. Totalmente. Esos evidentemente son los temas con los que traeremos, pero a ver, también hubo otras cuestiones importantes. Fallo histórico, determinante, que tira todo el caso Wallace, un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que deja libre a Juana Hilda González Lomelí, quien prácticamente es quien mediante tortura es la que señala a los demás responsables acusados del presunto secuestro y asesinato. Y presunto asesinato también presunto de Gualberto Wallace, el hijo de la mujer a quien Felipe Calderón encumbró y le permitió hacer lo que le diera la gana hasta su muerte. Total. Envuelta en la sospecha también. Pero efectivamente esto es un asunto muy relevante del que le vamos a hablar. Y otro asunto relevante también esta semana, lo que publicamos aquí en Sin embargo, del clan Monreal. Sí, resulta que los Monreal, el clan de los Monreal, es algo que ahí nuestra compañera Dulce Olvera metiéndose, ella domina mucho el tema de las concesiones de agua y demás, sí. Se fue metiendo, y pues los Monreal tienen ahí sus concesiones de agua subterránea, ahí que es David, Saúl, Monreal y demás. David el gobernador y Saúl quien busca ser gobernador, suceder a su hermano en la gubernatura. O sea, sería el tercer Monreal en gobierno. Pues ya. Y las tienen en su natal Fresnillo, de donde pues vienen los Monreal. Pues esos son los temas, Álvaro. ¿Te parece si vamos a corte y ahorita arrancamos? Vamos al corte y volvemos.
nazi como en la Alemania de Adolfo Hitler, que dio lugar a una no solo aniquilación de millones de judíos, sino que originó una guerra mundial, es que pues Estados Unidos pide a ciudadanos estadounidenses denunciar a los invasores, así los llama, y a los indeseables en Estados Unidos. El término invasor extranjero, Obed, ha sido empleado por Trump durante más de una década y hoy es adoptado por sus seguidores del Partido Republicano para el embate que ha pues acelerado contra migrantes, en particular contra migrantes mexicanos. Migrantes mexicanos, que es con quien se les han enseñado también en general, que provienen de Sudamérica, que es Centroamérica y Sudamérica, con quienes se han estado ensañando. Y viendo este cartel, llama la atención, es importante explicar el origen o lo que se está dando a conocer como que es el origen. Un tipo ahí, un sujeto, Mr. Robert, se identifica él en redes sociales, es el que se ha asumido y presumido la autoría. Digo asumido porque andaba viendo que ya se andaba peleando con otro supremacista que dijo, no, yo lo inventé antes. Y ahí se andaban peleando. El chiste es, se atribuye a él este cartel que él da a conocer, como otros, tanto como el que tenemos ahí en la portada y como muchos más que han estado surgiendo, como ese cartel que también ha estado surgiendo en estos grupos supremacistas en redes, que de hecho, Álvaro, también los estaban imprimiendo panfletos y los han estado distribuyendo ellos. Es decir, los grupos supremacistas primero lo empezaron a hacer, a imprimirlos y distribuirlos. Aquí, ¿cuál es el tema? El tema es que el ICE, es decir, ya la Policía Migratoria y también Homeland Security. El también Departamento de Seguridad Interior, o sea, no estamos hablando de un grupito de loquitos, de radicales. Es el gobierno de Estados Unidos el que asume efectivamente esta conducta claramente fascista. La Casa Blanca Blanca lo postea, es decir, estamos hablando de, sí, surge una idea de un tipo que se lo atribuye, pero la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Interior, la Policía Migratoria lo empiezan a adoptar como parte de su estrategia, que es ir a cazar a los migrantes allá en Estados Unidos. Y viéndolo en estas juntas que nosotros solemos tener también en las mañanas, todas las mañanas, era la idea, decía Alejandro, de que rememoraba a otro cartel que no sé si tengas ahí a la mano, Luis, ahorita te lo paso, precisamente de 1943, en esa Alemania nazi, en la cual pues el régimen nazi persigue a los judíos. A los judíos. Sí, hoy los judíos, y bueno, no los judíos, hoy el gobierno israelí, es cierto, está cometiendo un genocidio en Gaza contra los palestinos, pero eso no debe hacernos olvidar que la Alemania nazi actuó como hoy lo está haciendo el gobierno de Estados Unidos contra los inmigrantes, los de América Latina en particular, pero sobre todo contra los mexicanos. Sí, y de hecho ya te lo pasé, Luis, es en este cartel donde puedes ver la misma situación, el mismo tipo de discurso. Es lo que ellos personifican como un judío señalado por una mano, que trae ahí un mensaje en el que prácticamente lo que dice es, él es culpable de la guerra, responsabilizando todo lo ocurrido en ese entonces. Pues sí, mira, es que lo que dice ahí es estas frases, este fraseo, no sé alemán, bueno, esa frase dice él es culpable de la guerra. Sí, claro, y en el caso de los carteles que circulan en Estados Unidos, promovidos por este personaje, Mr. Robert, es ayuda a tu país y a ti mismo. Denuncia a todos los invasores extranjeros. Entonces, volver soplones a los ciudadanos estadounidenses, y hay, pues sí, habrá quienes efectivamente denuncien a mexicanos que van a trabajar en realidad, van
a generar riqueza. Diría en el caso de California que van a trabajar para darle de comer a Estados Unidos, Campo. porque en las zonas agrícolas de California, que son en realidad un granero o son un lugar donde se cosechan los alimentos que consumen los estadounidenses, si no es que son los que enviamos de México a Estados Unidos, pero son trabajadores que van justamente a eso. ¿Te parece si vamos a ver este video que preparamos a la unidad de investigación y ahorita regresamos? El gobierno de Trump ha lanzado una campaña del ICE que recuerda a la propaganda nazi. Un cártel del tío Sam insta a los estadounidenses a denunciar invasores extranjeros, acompañado de un número telefónico para reportar migrantes. La imagen, difundida en redes sociales, evoca los letreros de reclutamiento de las guerras mundiales, pero ahora con un mensaje xenófobo. El diseño se atribuye a Mr. Robert, un usuario de X que proclama a Trump como la gran esperanza blanca y escribe consignas como "Despierta hombre blanco". Su retórica refleja el tono racializado que ha permeado la política migratoria estadounidense, equiparando a los migrantes con una amenaza. El cártel guarda un inquietante parecido con la propaganda de Hitler en 1943, donde una mano señalaba a un judío bajo la leyenda "Él es el culpable de la guerra". Mientras los nazis usaban esa narrativa para justificar el Holocausto, el gobierno de Trump emplea términos como invasores para criminalizar a migrantes. Lalo Alcaraz, creador de la tira cómica La Cucaracha, denunció que el cartel convirtió un símbolo nacional en un meme supremacista. Mike Madrid, estratega republicano, advirtió que la imagen es horrible, pero coherente con el movimiento América Primero, que históricamente ha tenido raíces nativistas. La campaña coincide con redadas masivas del ICE que han sembrado pánico en comunidades latinas. En ciudades como Plum Grove, Texas, familias evitan salir de casa. Algunos envían a sus hijos ciudadanos a comprar víveres para eludir a los agentes. El ICE ha focalizado su operativo en jornaleros, estudiantes e incluso niños, mientras Trump y el Partido Republicano normalizan el término invasores. Este lenguaje, arraigado en el fascismo histórico, busca deshumanizar a los migrantes. En la Alemania de Weimar, los nazis comenzaron segregando a minorías mediante leyes que les negaban empleo, educación y ciudadanía. Hoy, Trump promueve políticas similares, como revocar la ciudadanía por nacimiento y restringir el acceso a servicios públicos. Tras las primeras exclusiones legales, el régimen hitleriano expropió propiedades judías y prohibió matrimonios interraciales. La Enciclopedia del Holocausto documenta cómo estas medidas precedieron a las deportaciones masivas y los campos de concentración. Ante los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, los nazis ocultaron temporalmente su antisemitismo para evitar críticas internacionales. La táctica revela cómo el fascismo modula su discurso según conveniencias, algo que Trump replica al alternar retórica radical con gestos de pragmatismo. En Alemania, la sociedad fue cómplice de delatar judíos, gitanos y homosexuales. Ahora, el cártel del ICE incentiva la misma dinámica, convirtiendo a civiles en colaboradores de una maquinaria represiva. Mientras Trump celebra sus promesas cumplidas, familias migrantes se desintegran. Niños separados, trabajadores deportados y comunidades traumatizadas son el saldo de políticas que, como advierten historiadores, siguen manuales autoritarios. El Holocausto enseñó a qué conduce la estigmatización sistemática de grupos vulnerables. Que Estados Unidos repita esos patrones no es solo una ironía histórica, es una advertencia urgente sobre los límites de la democracia frente al odio institucionalizado. Fíjate, Álvaro, que todo empecé a ver estos reportes que hacían algunos medios sobre cómo el supremacismo empezaba a inflar ciertas narrativas que son falsas, o sea, teorías conspiracionistas, noticias falsas y demás.
Y me di la tarea, dije, bueno, voy a abrir mi cuenta de Truth Social. Dije, pues, total, vamos a ver qué encontramos. Ahí me pasé unas 2, 3 horas viendo. Es impresionante la cantidad, en verdad, de contenido racista, de odio, supremacista. Digo, no es para menos, es una red social que forma a Donald Trump y que se ha vuelto el lugar en donde están recibiendo como tal vez a los que salen de X, que también X es otro caso muy puntual, pero ahí en esa red social de Truth Social, básicamente cuando ponías tus búsquedas México, mexicanos de eso demás, eran nulos algún tipo de comentario positivo y demás. Y ahí es cuando empecé a identificar ciertas narrativas que llaman la atención. El hecho de que dentro de ciertos medios ultraconservadores a los cuales Donald Trump les ha abierto la Casa Blanca para sus conferencias de prensa, incluso estos meses estuvieron ahí cuando estuvo el primer ministro de la India, Modi, se los has abierto y ellos difunden cuestiones como, por ejemplo, que Noroña, el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara de Senadores, estaba impulsando, según su narrativa, esta idea de que México busque recuperar la mitad del territorio que les fue perdido. Esto porque en una conferencia de prensa la semana pasada, Noroña recordó cuando el 4 de enero de 2017 se manifestó afuera de la Torre Trump y puso un cartel de cómo era México, la conformación política de 1830, y dijo, si Trump quiere que apaguemos el muro, lo apagamos, pero siempre y cuando sea con la conformación política de entonces. De eso tiene 2017 y ahorita en esto lo recuerda Noroña en una conferencia de prensa y a partir de ahí están construyendo la narrativa de que un grupo comunista de mexicanos quiere recuperar el territorio perdido y eso le sumamos a lo que dicen que Sheinbaum, en el menor de los casos, que Sheinbaum alentó las manifestaciones, que ellos les llaman, tienen otro término que utilizan ellos, riots. Todo esto, dicen, incluso financiado con el cártel, con los distintos cárteles de la droga e incluso con la China comunista. Sí, esa es parte de la locura conspiracionista que está en curso en Estados Unidos. Y es un trabajo, efectivamente, así titulado La locura conspiranoica, que se publica en Sin embargo, justamente con la firma de Obed Rosas, y que detalla cómo los supremacistas blancos promueven un castigo para México porque quiere volver a recuperar los territorios perdidos a través de una invasión a partir de lo que interpretan algunos de lo que dijo Gerardo Fernández Noroña. Entonces, es relevante lo que hiciste, Obed, al pues meterse a ese mundillo que efectivamente no solamente se cree todo lo que Donald Trump dice, sino que son estadounidenses muy enloquecidos, son a los que adoran las armas, sí, son los que adoran las redadas contra migrantes, son aquellos que pues simpatizaron con el golpe, con la invasión al Capitolio en 2020. Entonces, es un trabajo de Obed Rosas justamente sobre esta locura conspiranoica que es importante observarla, considerarla, sobre todo en un contexto en el que estamos. Sí, totalmente. Y llama todo esto la atención porque, insisto, son grupos que uno podría decir, ay, pero ¿qué importancia pueden tener? Bueno, son personas que han orbitado alrededor de Trump. Uno de ellos incluso se mencionaba que llegó a ser una de sus posibilidades para fiscal general. Digo, en esos mismos círculos se maneja, que tienen información pues no muy confiable, pero dicen... Pero son cercanos a Trump. Son cercanos a Trump. Es presidente de una asociación de abogados que ha estado dando acompañamiento a Donald Trump en temas legales. De hecho, todos ellos son partidarios de que en 2020 hubo un fraude
electoral. Sí. Uno es un presentador de noticias ahí independiente que ha entrevistado a Trump en diferentes ocasiones. Otros, pues el propio Breitbart, que fue donde estaba Stephen Bannon, ya no está Bannon, sigue estando el Andrew Berber, creo que se llama Breitbart, el fundador, que para muchos allá en Estados Unidos lo identifican como el HuffPost de la derecha, porque este tipo en un tiempo trabajó en The Huffington Post y se llevó esa idea y para dar a conocer la verdad verdadera, lo que eso significa, ¿no? Siempre con esta idea de que hay conspiraciones o de que los principales medios no dan a conocer, pues es la característica de cada uno de ellos. De hecho, uno de ellos te decía de Federalist, diciendo una narrativa muy de la posición mexicana del tema de que Morena está infiltrada por el crimen organizado y el crimen organizado infla las cuentas de Morena, que a su vez infla los de las protestas. O sea, en verdad hay un manejo muy falso. El PRIAN de Estados Unidos. Sí, nada más que ellos yo creo que tienen de tener más seguidores, ¿no? Pues sí. Bueno, usted recuerde que este programa 7 días es para presentarle los materiales que la unidad de investigación de Sin embargo genera en el curso de la semana, y este trabajo, La locura conspiranoica, forma parte de esta serie. Vamos a verlo. Hay un plan para que México recupere los territorios perdidos entre 1846 y 1848 por la invasión estadounidense. Es parte de los motivos detrás de las protestas en contra de las redadas y la persecución contra migrantes. Ciertamente no es así, pero la prensa de ultraderecha y grupos supremacistas que respaldan a Donald Trump creen que todos estos elementos son verdaderos y forman parte de una trama que conspira contra Estados Unidos. The Gateway Pundit, uno de los medios a los cuales Trump ha abierto la cobertura dentro de la Casa Blanca y el cual tiene un historial de promover noticias falsas y teorías conspirativas infundadas, compartió un artículo titulado La Reconquista. El presidente del Senado mexicano propone un plan para anexar parte de Estados Unidos mientras migrantes indocumentados siguen causando caos en Los Ángeles, en el cual reprodujo lo señalado por el senador Gerardo Fernández Noroña el 4 de enero de 2017, quien dijo que México sí pagaría el muro siempre y cuando se respetara la conformación geográfica del país en 1830. Aun cuando se trata de una noticia falsa, grupos de ultraderecha han dado por cierta la información e incluso han sugerido que Estados Unidos invada México. Una de esas voces es la de Mr. Robert, un sujeto a quien se atribuye la autoría del afiche racista con el cual el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas pide que se denuncie a todos los invasores extranjeros. En Truth Social, la red social fundada por Trump, han hecho eco las acusaciones que hizo en días pasados Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alentó las protestas en Los Ángeles. A pesar de ser una noticia falsa, en los círculos trumpistas y de ultraderecha, esto ha sido dado por cierto. Teniendo en cuenta los disturbios de ciudadanos mexicanos en Estados Unidos inflamados por los líderes mexicanos, México es un buen candidato para ser designado bajo la ley de enemigos extranjeros, escribió Mike Davis, fundador y presidente del proyecto Artículo 3, un grupo de defensa de la derecha estrechamente vinculado a Donald Trump. En ese mismo orden de ideas, The Federalist, una revista y podcast en línea de derecha estadounidense, publicó el pasado 10 de junio que detrás de los disturbios y el caos que se vive actualmente en Los Ángeles hay un aire decididamente siniestro, como si todo esto fuera, al menos en parte, obra de potencias extranjeras que intentan socavar la soberanía de Estados Unidos. De igual forma, el medio de extrema derecha Breitbart, otro al que Trump ha abierto las puertas de la Casa Blanca, sostuvo con respecto a las protestas en Los Ángeles: 4 cosas quedaron claras. Los líderes de Los Ángeles son incompetentes. El dinero extranjero está detrás de los alborotadores. Los manifestantes expresan una mezcla de quejas y todo esto podría suceder en otros lugares. Volvemos a 7 días en esta mañana. Gracias a usted que se incorpora. Gracias también a quienes nos hacen favor de enviarnos sus comentarios. Gracias a, por ejemplo, me pregunta aquí Calibán, que para asistir al programa del domingo Canal 11, ¿qué hay que hacer? Hay un número telefónico que no tengo aquí, pero usted puede
buscar en la propia, o en la tarde lo daremos el número telefónico para que usted se comunique y que pueda ir al programa en vivo de los periodistas el domingo. Gracias a todos los que nos mandan también saludos. Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios. Te están chuleando mucho tu camisa de sandía, como cuando yo traigo mi sudadera también de Gaza para solidarizarnos con Gaza. Y bueno, ¿qué tenemos enseguida, Obed? Hay un tema que lo hablábamos, este tema de la nostalgia como negocio, estos artistas que hacen sus conciertos en Estados Unidos, siempre dedicados a la comunidad latina, a la comunidad mexicana, a los paisanos, pues, que van y les hacen sus llenos totales en distinto tipo en sus conciertos, el mismo Peso Pluma que mencionaban un ejemplo, pero también tenemos a la selección mexicana, que de hecho el sábado va a jugar en California, mañana, cuyo técnico dice ser apolítico, pese a que todos sabemos que no es así. Pues ellos, pues por ejemplo, la selección mexicana, que creo que ese es un caso extrañamente raro en todo el mundo, yo creo que es la única selección que no juega en su país, porque ellos juegan en Estados Unidos por contrato, llenan los estadios, los paisanos, pero al momento de definiciones, a los momentos importantes, Javier Aguirre decía, yo estaré cuando me llame a mi país. Bueno, hay un momento en donde con nacionales están enfrentando una persecución sin sentido, pues este tipo de artistas, de futbolistas, actores, por ejemplo, el propio Diego Luna, que había sido conocido por su activismo previamente y que de hecho está grabando una serie ya Los Ángeles Andor, pues a hoy no, hasta el momento, hasta donde recuerdo, no han hecho ningún posicionamiento abierto condenado esto, como si lo han hecho, por ejemplo, Marrufa, lo que tú dices, el que ha estado muy pendiente de cada uno. La propia Salma Hayek lo ha hecho, pero el Carlos Vela, pero de ahí en fuera es un puñado con respecto a lo que tal vez podría esperarse de la correspondencia, sobre todo cuando los paisanos sí ven por ellos, ¿no? Mira, uno entiende efectivamente que cuiden muchos personajes públicos, por supuesto su fuente de sustento, digámoslo así, que no les vayan a retirar la visa. Exacto. Obviamente si no cometen ninguna ilegalidad no se las van a retirar, pero eso es muy diferente a mostrar empatía, a mostrar solidaridad, a levantar la voz en contra de los abusos, en mostrar un rasgo de humanidad. Si ya no quieres de patriotismo, de humanidad, ante las brutalidades que se cometen en contra de personas, sean tus compatriotas o no, pero si son tus compatriotas con mayor razón. Y en efecto, hay muchos personajes de la farándula. A mí nunca me ha gustado que se les llame artistas porque muchos no tienen ninguna capacidad artística. Sí, cantantillos, actorcillos, Cierto. futbolistas, Eso no. pero se acobardan o no les importa. Entonces, van a Estados Unidos y los paisanos llenan todos los lugares donde se presentan algunos personajes que son músicos, que son cantantes, que son actores. Y ante una cosa como la que están viviendo, guardan silencio. En una actitud mezquina, miserable, cobarde. Bueno, entonces son contados los que levantan la voz y bueno, se han vuelto millonarios muchos. Pues claro. Con los paisanos en Estados Unidos. Y hay maneras de hacerlo. O sea, no les están pidiendo uno que salgan a las calles a marchar, a prenderle fuego a nada. No. Sencillamente mensajes empáticos, no ser indiferentes ante lo que ocurre. No. Y pues es, yo creo, por lo menos un acto de insensibilidad, de mezquindad, de cobardía, de falta de empatía. Totalmente, sobre todo para quien sí ha tenido esa empatía con ellos y esa correspondencia. Pues, hasta por oportunismo, si quieres.
Pues sí. Porque hay quien dice, yo me solidarizo y ya queda bien. Hasta por eso, Y hasta aunque por sea- pragmatismo, ¿no? No, cobardes, guardan Totalmente. silencio. Vamos a ver este reportaje que preparó nuestra compañera Nancy Gómez y regresamos. Artistas, cantantes y futbolistas mexicanos guardan silencio ante las últimas jornadas de represión y persecución contra las y los paisanos en Los Ángeles, California. Esto pese a que con sus shows, conciertos y partidos en Estados Unidos ganan millones de dólares explotando la nostalgia hacia su país de origen como un negocio. Este fin de semana ocurrió el más reciente episodio de las medidas contra migrantes del presidente Donald Trump, luego de una redada que terminó con el arresto de decenas de migrantes por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Comenzaron las protestas en Los Ángeles, las cuales escalaron con la llegada de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional. Hay varios detenidos, entre ellos 46 mexicanos y múltiples heridos, pero la solidaridad de artistas mexicanos que crean su fama en Estados Unidos, que viven allá, o figuras mexicanas en Hollywood, incluso futbolistas mexicanos que ganan miles de pesos a costa de los paisanos con los partidos que se realizan en ese país, no se ha hecho presente. Un ejemplo es el artista mexicano Peso Pluma, quien recaudó 48.8 millones de dólares por su gira Éxodo 2024 en 35 ciudades de Estados Unidos y Canadá, o el grupo de regional mexicano Grupo Firme, que con su tour de 2021 generó más de $1 millón. Otro grupo que ha guardado silencio ante la persecución de migrantes es el de los Bukis, que tuvieron un éxito rotundo en su regreso a Estados Unidos hasta colocarlos como una de las giras más lucrativas a nivel mundial, según Pollstar, con ingresos promedio de $5.1 millones por ciudad. Para los próximos meses, el Buki mayor, Marco Antonio Solís, tiene programada una nueva gira por dicho país. Karim León, el cantautor mexicano, en 2023 ofreció la mayoría de sus conciertos en Estados Unidos, teniendo el más importante, el del 16 de septiembre en Los Ángeles, donde recaudó $2.4 millones con más de 13,000 entradas vendidas. O Luis Miguel, quien con su tour Luis Miguel Tour 2023-2024 recaudó más de $367 millones, lo que lo convirtió en la gira más taquillera de un artista latino. Estos ingresos, una parte significativa, se generó en Estados Unidos. Esta lista de cantantes mexicanos que no han mostrado su respaldo a las y los mexicanos migrantes en Estados Unidos por todas las medidas en su contra y la reciente persecución, también se encuentran los integrantes de la familia Aguilar, Alejandro Fernández, El Recodo, Grupo Frontera y hasta el grupo de rock Maná. Y no solo en la música, otros artistas mexicanos reconocidos en Estados Unidos que no han publicado ni un solo mensaje de apoyo son Eugenio Derbez, Gael García Bernal, Diego Luna e Isa González, ni los directores mexicanos reconocidos mundialmente como Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu. La falta de mensajes de apoyo también llega al ámbito deportivo. La selección mexicana genera la mayor parte de sus ingresos con los partidos amistosos que juega en Estados Unidos. Lo anterior se debe al contrato que tiene con Soccer United Marketing, empresa que se encarga de la organización de encuentros en suelo estadounidense. Es por eso que desde hace años la Federación Mexicana de Fútbol organiza los partidos de la selección en las ciudades con más presencia de mexicanos, pues al mismo tiempo se vuelven los eventos más lucrativos. Por cada partido del tricolor se generan cerca de $9 millones, de los cuales $2 millones van a la Federación Mexicana de Fútbol, una entrada de $10 millones al año. Todo esto por el negocio que ven en las y los mexicanos que radican en Estados Unidos, pero sin mostrar su solidaridad ante la situación actual. Álvaro, también fue una semana, lo comentábamos, en el cual fue determinante el caso Wallace. Se cae totalmente con la liberación que hace la Suprema Corte de Justicia. Ellos habían aceptado en 2022 el amparo de Juana Hilda González Lomelí, quien es Juana Hilda González Lomelí, era expareja de Hugo Alberto Wallace. A ella el papel de ella prácticamente en toda esta trama, la torturan,
hacen que confiese y acuse a demás personajes, entre ellas Brenda Quevedo, y prácticamente todos los que están detenidos es a partir del señalamiento y la denuncia que ella hace, que es esta narrativa que todos conocemos, que lo secuestran, que lo llevan a este inmueble en Monte de Perugino. En la colonia Insurgentes, bueno, no es Insurgentes Mixcoac, es la colonia que está en lado de Extremadura, Insurgentes. Que llevan ahí, que él le da un infarto, que después lo terminan deshaciendo su cuerpo, pues cercenándolo y demás. Y todo esto, siempre es importante recordarlo, lo amarran a partir de testimonios obtenidos con tortura y su única prueba física, una gota de sangre encontrada mucho tiempo después de lo ocurrido. La corte determina pues que no se puede mantener más así el caso, comprueban que había la tortura y demás, ordenan su inmediata liberación. ¿Y eso qué implicaciones va a tener, Álvaro? Sí, lo que resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta semana derrumba en los hechos todo el caso que impulsó Isabel Miranda de Wallace desde el 2007 sobre el secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto, un caso truculento que ella impulsó con el apoyo primero de Felipe Calderón, luego del propio Enrique Peña Nieto, de una próxima ministra de la Suprema Corte, Irene Herrerías, y con muchos personajes al servicio de esta mujer que murió también en condiciones muy extrañas. El amparo que concedió la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Juana Hilda González Lomelí tiene impactos devastadores para el caso. Va a implicar que se tengan criterios para otros implicados en este caso, incluyendo a Brenda Quevedo, con quien platicamos en Alejandro Páez Varela y su servidor la semana pasada en su casa y el día de antier, y de otros implicados. Es decir, el caso Wallace se viene abajo justamente por el amparo de la Suprema Corte, que consideró que había elementos para asegurar para concluir que Juana Hilda González fue sujeta a tortura y por tanto las declaraciones que emitió en contra de otras personas fueron arrancadas por la tortura y por tanto, pues el caso se cae. Y eso es lo importante de lo que resolvió la Corte. Vamos a ver este pequeño fragmento, un breve fragmento de la entrevista completa, tanto la que hicieron esta semana como la previa ahí en su casa con Brenda Quevedo. La pueden ver en su integridad en el canal de YouTube de Sin embargo al aire, pero les dejamos este pequeño fragmento de la plática que tuvieron Álvaro Delgado y Alejandro Páez con Brenda Quevedo, luego, horas después de la resolución de la Corte. Pues yo creo que, como lo veo, ya empezó, ¿no? Con alguien de la investigación que haya tenido una libertad, creo que ya empezó la justicia. Espero yo también que próximamente pueda yo también ya ser liberada, pues ya que todas las pruebas que estaban ahí pues están desechadas, las están descalificando. No sé si te podría decir que ya se hizo justicia porque pues 20 años, no sé, rota completamente en un sistema que ayudó a maquinar todo esto y no nada más, bueno, quien maquinó, sino que la apoyaron a esta parte, a que se hiciera el Estado, pues copartícipe, ¿no? Pues no sé, la justicia para mí no podría llegar hasta que no sea reparado y no creo que haya algo que pueda reparar completamente tanto dolor y tanta corrupción y tanta pérdida que hemos tenido nada más yo, mi familia y los demás imputados y las demás familias. Pero evidentemente espero que también, así como nos hicieron daño el Estado, pues en algún momento, que no espero tarde tanto, también nos pueda reparar, ¿no? Y esto ha sido ordenado hasta por el Grupo de Trabajo de la ONU, de que nos reparen ya algo de lo tanto que hemos perdido. También otro de los temas fuertes que cubrimos esta semana, Álvaro, fue que conlleva la familia Monreal,
pues prácticamente es la familia con el mayor poder político allá en Zacatecas. Ricardo Monreal fue gobernador, David Monreal es gobernador y Saúl Monreal quiere ser gobernador, además de que el propio Saúl ha sido alcalde de Fresnillo y han tenido ahí distintos cargos dentro del estado, han sido senadores por ¿cómo se llama? Por el propio estado. David Monreal, antes de ser gobernador, fue senador por Zacatecas. Saúl Monreal ahora es senador por Zacatecas. Pues bueno, resulta que ellos acaparan 843.460 metros cúbicos anuales de aguas nacionales de un ya sobreexplotado acuífero, el acuífero de Aguanaval, que está ubicado en Fresnillo, precisamente, que es el lugar de donde provienen ellos, el cual también han gobernado ellos. Y pues nuestra compañera Dulce Olvera se metió a detalle a ver cómo el padre, desde el jerarca de los Monreal, el padre Monreal Huerta, así como el gobernador de Zacatecas, David Monreal, el senador y exalcalde Saúl Monreal, Cándido y Elías Monreal Ávila, todos ellos también hermanos del Ricardo Monreal Ávila, digamos que en los hechos, patriarca el político, patriarca ¿no? político. Claro, el jefe del clan. Tal cual. Se han obtenido sus concesiones para su uso agrícola y de diferentes usos entre 1999 y 2020, es decir, también comprendería el periodo en el que Monreal fue gobernador de Zacatecas. Sí, porque Monreal gana la elección de Zacatecas en 1998. Exacto. En una elección, por cierto, que se evitó el fraude con la intervención de Andrés Manuel López Obrador. Lo fue a buscar directamente. Sí, yo lo recuerdo muy bien porque a mí me lo contó el propio Andrés Manuel López Obrador. Primero, fuera de entrevista, y después ya la entrevista, me contó a López Obrador cuando él era presidente del PRD, cómo en aquella elección, después de que Zedillo veta a Monreal, se va al PRD, el presidente de ese partido era López Obrador, lo hace candidato y gana la elección, y de último momento le pone un alto López Obrador al intento de fraude que estaba maquinándose, y a partir de ahí gobierna Ricardo Monreal el estado de Zacatecas. Fue el primer gobernador bueno, no es el primer gobernador del PRD porque gana Cuauhtémoc Cárdenas del gobierno de la Ciudad de 97. México en 1997. Pero es uno de los primeros gobiernos del PRD y es en 1999 cuando obtiene las concesiones. Las primeras concesiones. Que son concesiones federales de la Comisión Nacional del Agua en aquel momento, cuando todavía Zedillo era presidente de la República. Y siguieron llegando ahí las concesiones posteriormente, sí, ¿no? Pues es un asunto que es muy importante. El agua es un recurso fundamental y aquí le hemos presentado, sin embargo, con reportajes de Dulce Olvera, quiénes son los que se benefician de concesiones de agua que hoy están en un proceso de regularización nacional. Exactamente, es precisamente lo importante. Se están revisando y cuando uno simple y sencillamente revisándola, está el caso de los Monreal, pero acuérdese que también le trajimos como hasta 10 exgobernadores han tenido sus propios concesiones para el agua. Si le agregamos a los Monreal, pues ya se iría aumentando ahí el número. Pues, ¿te parece, Álvaro, si vamos a ver este reportaje que nos preparó nuestra compañera Dulce Olvera? Adelante. Vamos. Los Monreal, un clan político en Zacatecas, acaparan 843.460 metros cúbicos anuales de aguas nacionales del sobreexplotado acuífero Aguanaval, ubicado en Fresnillo. Así lo muestran datos de la Conagua. El padre, Felipe Monreal Huerta, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, el senador y exalcalde Saúl Monreal, Cándido y Elías Monreal Ávila, todos hermanos del diputado de Morena, Ricardo Monreal Ávila, han obtenido concesiones
concesiones para uso agrícola y de diferentes usos entre 1999 y 2020. Todas estas concesiones, salvo una de Cándido, están ubicadas en su natal Fresnillo, un municipio principalmente minero y en el acuífero Aguanaval, el cual está sobreexplotado. Solo el 30 de enero de 2001, cuando Ricardo Monreal era gobernador de la entidad, la dirección de Zacatecas de Conagua dio 3 concesiones al padre Felipe y a los hermanos David y Elías Monreal por un total de 183,000 metros cúbicos al año. La mayoría de los Monreal han ocupado algún cargo político o legislativo local arropados por el PRI, PRD, Movimiento Ciudadano o Morena, o bien son funcionarios públicos como María del Refugio, quien forma parte de la ponencia de la ministra Loretta Ortiz. Por su parte, Cándido, el que tiene 300,000 metros cúbicos anuales de concesiones obtenidas entre 1990 y 2017, es propietario de la planta de chiles secos San Felipe, ubicada en Fresnillo, en la cual se incautó marihuana en enero de 2009 sin que se haya señalado directamente a los Monreal. En tanto, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, se ubica entre los gobernadores más rechazados por la ciudadanía, de acuerdo con el ranking de CE Research. Pero desde el 30 de enero de 2001, después de haber ayudado a su hermano Ricardo en la campaña para gobernador de Zacatecas, tiene una concesión para diferentes usos por 31,460 metros cúbicos por año. Y el otro exalcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, también tiene una concesión de agua por 30,000 metros cúbicos por año para uso agrícola, justamente ubicada en Fresnillo y obtenida justamente cuando era alcalde de ese municipio, el 17 de noviembre de 2020. Bien, ahí está este tema que preparó nuestra compañera Dulce Olvera. Le mandamos saludos, siempre muy pendiente de Dulce, y ahí le gusta meterse a navegar en todos esos temas. Claro. Del agua. Ha sido una fuente que ella ha trabajado desde hace mucho tiempo. Pero bueno, en otro tema, Álvaro, la mañanera, ya lo habíamos visto en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el informe que presentan, el informe de seguridad, sale Omar García Harfuch a dar cuenta de esta modalidad que han retomado de nueva cuenta los cárteles de la droga, de reclutar a militares colombianos. Bueno, él habla de extranjeros, ¿no? Todo esto a partir de un episodio que sucede en Michoacán, que es confirmado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el cual un grupo de soldados mexicanos iban pasando allá en Michoacán, pisan una mina de tierra, 8 de ellos pierden la vida, y de ahí sale un operativo, detienen a los presuntos responsables, y entre ellos había ex militares colombianos. Petro dice, sí, eso es importante, Petro dice, son ex militares e incluso hay en activo. Harfuch después dice que no había en activo, sino más bien civiles con adiestramiento en el uso de armas. Petro ya había denunciado desde antes, Álvaro, que integrantes de las milicias, de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, también habían sido contratados por los cárteles de la droga en estos nuevos mecanismos que usan para su guerra. Bueno, nuevos entre comillas, recordemos que desde los Zetas, y precisamente es lo que trabajamos en este texto, cómo realmente los cárteles mexicanos desde tiempo atrás siempre han recurrido a paramilitares, a sicarios de Centroamérica. Ahora es Colombia el que se agrega. Recordemos en la conformación de los Zetas este elemento de terror que incorporaron en la guerra contra los el narcotráfico. GAFES, que era un grupo especializado del ejército mexicano que reclutaron los Zetas y eran sanguinarios como los caiviles de Guatemala. Los caiviles de Guatemala, militares entrenados por el gobierno de Estados Unidos y con técnicas criminales abominables, sanguinarias, como, pues sí, los propios militares colombianos, como los propios guerrilleros colombianos involucrados en el tráfico de drogas. Pero en efecto, ahora lo ha confirmado no solamente la autoridad de México, sino también la de Colombia, que hay militares o exmilitares de Colombia coludidos con cárteles de la droga en México. Pues sí, los cárteles de la droga reclutan si lo hacen Estados Unidos con
pues con estos que se alquilan, Mercenarios. pues lo hacen los grupos criminales de México, por supuesto. Sí, los Estados Unidos, las milicias privadas que combatan en Medio Oriente, pues precisamente están alimentadas por ese tipo de mercenarios, sí, ¿no? mercenarios, claro. Lo hacen los cárteles, y aquí el tema es recordar que decías el tema de los caiviles también entrenan a los Zetas, y los Zetas también tuvieron entrenamiento en Estados Unidos, por cierto, También, ¿no? claro. O sea, no hay que olvidar eso. Pero no solo eso, Álvaro, también en Guerrero, precisamente se da el caso que empiezan a identificar que también tenían a pandilleros de la Mara Salvatrucha, hacen un operativo que también es a partir de detenciones por un ataque a fuerzas de seguridad, detienen y encuentran a salvadoreños, centroamericanos, nicaragüenses, algunos de ellos pertenecientes también, ya después se da a conocer, a estas bandas, y realmente es este mecanismo al que ha recurrido pues los cárteles de la droga, que ya se sabía que siempre ha sido conocido que van reclutando a estos combatientes, a estos mercenarios, precisamente para ir alimentando pues su guerra entre ellos mismos, alimentada en gran parte por las armas que vienen y entran ilegalmente de Estados Unidos. Así es. Veamos de este trabajo y volvemos enseguida. Los cárteles mexicanos están reclutando mercenarios extranjeros para fortalecer sus operaciones criminales. Un ejemplo reciente es la detención de 10 exmilitares colombianos tras un ataque con mina terrestre en Michoacán que dejó 10 soldados mexicanos muertos. Gustavo Petro, presidente de Colombia, confirmó la participación de exmilitares colombianos en el ataque, advirtiendo que su país está exportando mercenarios a las mafias mexicanas, lo que refleja una peligrosa internacionalización del crimen organizado. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México, reveló que grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y en menor medida el Cártel de Sinaloa están contratando extranjeros con entrenamiento militar. Las autoridades ya coordinan con Colombia para frenar este fenómeno. Entre los arrestados en operaciones recientes hay 9 exmilitares colombianos y 3 civiles con formación castrense. Harfuch aclaró que no hay indicios de que sean exguerrilleros, aunque su entrenamiento los hace valiosos para el narcotráfico. Los mercenarios ingresaron por el aeropuerto de la Ciudad de México. En colaboración con Colombia, se han reforzado los filtros de seguridad, deportando a 69 personas, algunas de las cuales admitieron haber sido reclutadas por cárteles. Petro ha denunciado que disidentes de las FARC y el ELN actúan como ejércitos privados de cárteles mexicanos. El ELN, en particular, estaría aliado con el cártel de Sinaloa, facilitando el tráfico de cocaína. Un informe de 2020 de la Fundación Paz y Reconciliación destacó que la relación entre cárteles mexicanos y colombianos ya no se limita al narcotráfico, sino que incluye flujos de armas y capital, intensificando la violencia en ambos países. La infiltración de mercenarios extranjeros en cárteles mexicanos evidencia la sofisticación del crimen organizado. Se requieren estrategias binacionales para cortar el reclutamiento y frenar la escalada de violencia. Otro tema, pues Álvaro, que tú le has dado seguimiento para que nos cuentes, es pues este último manotazo, intento de manotazo, o cómo entenderlo. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, dice la presidenta, este ministro de apellido compuesto, que viene del SAT de Calderón, y pues resulta que tienen ahí, pues uno de los que está promoviendo estos amparos, al cual ya le pidió Hacienda que se separe, que significa regresar créditos fiscales a empresas y hacerlo con intereses. Sí, es un asunto también relevante. Fíjate qué curioso. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena es el ministro que presentó en la primera sala de la Suprema Corte el proyecto para otorgarle el amparo a Juana Hilda González Lomelí, que desbarata, derrumba todo el caso Wallace.
pero ahora es impulsor de un proyecto para devolverle a 3 grandes empresas los impuestos que pagó, pero además devolverle esos impuestos, pero con los intereses que generó lo que pagaron. Ya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dijo, no, este señor no puede intervenir. Entonces pongo los 2 casos porque en un caso supuestamente es muy liberal, Claro. pero en el otro, el de asuntos de billetes, pues es muy generoso, porque fue muy generoso Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena cuando fue titular del SAT de Felipe Calderón, cuando condonó cientos de miles de millones de pesos a empresas, entre ellas a grandes contribuyentes. Trabajos que ya hemos aquí publicado también, Claro. en Sin embargo, Obed. Pero ahora, efectivamente, está impulsando Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que se devuelvan estos 3 créditos fiscales que hace años realizaron 3 grandes empresas de las que damos aquí los nombres. Es una aportación periodística de Sin embargo, identificar cuáles son estas empresas que resultarían beneficiadas con este impulso que le da el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Un trabajo de nuestro compañero Obed Rosas. Y si te parece, vamos a verlo, Obed. Vamos y regresamos. La actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de que la izquierda obtenga mayoría, podría resolver a favor de 3 grandes empresas la devolución de créditos fiscales con intereses superiores a los del mercado. El caso más relevante, promovido por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, involucra a Operadora de Centros Comerciales Opción SADCB, que busca recuperar 492 millones de pesos más 14 años de intereses, a pesar de que el propio Gutiérrez Ortiz Mena dirigió el SAT cuando se otorgó dicho crédito. Además del caso mencionado, otras empresas también buscan reembolsos, como Gigante Verde, que busca recuperar 58 millones de pesos con 11 años de intereses, y Risen Manufacturera con 2 créditos por 1.4 millones de pesos. Estos casos están en manos de los ministros Ana Margarita Ríos Farjat, extitular del SAT, y Juan Luis González Alcántara Carrancá, respectivamente, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés. La Secretaría de Hacienda ha solicitado que el ministro no participe en estas decisiones debido a su pasado como jefe del SAT, periodo en el que se otorgaron los créditos. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó esta postura, advirtiendo que su intervención sentaría un precedente terrible y recordando que Gutiérrez Ortiz Mena ha sido señalado históricamente por favorecer a grandes corporaciones. Durante su gestión en el SAT, especialmente bajo el gobierno de Felipe Calderón, Gutiérrez Ortiz Mena condonó 392.498 millones de pesos a 9.881 grandes contribuyentes, según datos de Fundar. Solo en 2011, las condonaciones alcanzaron 115.946 millones de pesos, beneficiando principalmente a élites económicas. Además, su administración coincidió con el auge de las factureras falsas, un escándalo que López Obrador ha denunciado reiteradamente. Gutiérrez Ortiz Mena fue ascendido a ministro de la Suprema Corte en 2012 por impulso de Calderón, tras su polémica gestión en Hacienda. En años recientes, ha sido criticado por intentar revivir fideicomisos eliminados por el gobierno actual e incluso por burlarse del proceso judicial mexicano en una conferencia en Harvard, donde sugirió que los requisitos para ser juez era tener promedio de 3 y cartas de vecinos. Si la Corte actual, aún dominada por ministros cercanos a administraciones anteriores, resuelve a favor de estas empresas, significaría un enorme costo para el erario, pagando intereses excesivos con recursos públicos,
Además, sentaría un peligroso precedente para futuras devoluciones, incentivando a más corporaciones a exigir tratos similares. El gobierno de Sheinbaum y Morena han convertido este tema en un emblema de la lucha contra privilegios fiscales, argumentando que refleja la corrupción del antiguo régimen. Mientras, la oposición y sectores empresariales podrían usar un fallo favorable para presionar por mayor flexibilidad fiscal, incluso bajo la nueva mayoría progresista en la Corte. Con la izquierda a punto de tomar la mayoría en la Suprema Corte, este caso podría ser uno de los últimos intentos de la actual integración por beneficiar a grupos de poder. Su resolución no solo impactará las finanzas públicas, sino que marcará el tono de la relación entre el Poder Judicial y el nuevo gobierno, en un contexto donde la rendición de cuentas y la justicia fiscal son temas centrales. Como usted lo puede ver, pues fue una semana muy intensa y lo va a seguir siendo sin duda, por ejemplo, este fin de semana, Obed, con Protestas. lo que está ocurriendo en Estados Unidos, mañana, con el cumpleaños de Donald Trump, personaje que va a celebrar con un desfile militar en Washington, en medio de protestas seguramente también en todo el país. Sí, va a ser un sábado bastante movido. Sin embargo, .mx va a tener todos los detalles, no tendrá que ahora sí que buscar en ningún otro lado. Ahí actualizaremos minuto a minuto todas las movilizaciones que van a tener lugar el sábado, también en el marco del operativo. Mira, Álvaro, ahí están precisamente los números. Efectivamente, ya que nos preguntaban de dónde, a dónde comunicarse para ir al programa de los periodistas el domingo, aquí están el número telefónico al que usted se puede comunicar. Pronto habrá un código QR para que usted tenga más acceso directo, pero aquí están estos números telefónicos y mientras tanto, pues vámonos ya a terminar este espacio. Lo esperamos dentro de 8 días, también en 7 días. Muchas gracias por acompañarnos. Le mando un saludo a mi tío Jorge Rangel y a mi prima Dayanira Rangel. Gracias por seguirnos y pues nos vemos dentro de 8 días. Pues sí, yo te mando también un saludo a mi tío Pancho. Saludos, hasta pronto. Hasta luego.